igual a presión en el punto 2 en un peso específico más velocidad al cuadrado entre dos gravedades más altura de luz. ¿Sí? ¿Qué es esto? Energía. Esto es lo mismo que decir que energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Pero ¿por qué se marcan dos puntos? ¿Por qué estamos comparando energía en dos puntos? Si yo, por ejemplo, estoy analizando el flujo de este tanque, imagínense que este es un tanque con algún líquido, un fluido líquido, puede ser gasolina, diésel, puede ser agua, un líquido que tiene una densidad ρ, cualquiera. Sabemos nosotros que el peso específico es igual a la densidad o la gravedad, ¿verdad? Entonces, la ecuación de Bernoulli nos está enseñando, nos está mostrando cuál es la composición de la energía en los distintos puntos. Por ejemplo, ¿qué punto me puede interesar a mí analizar en esta situación? Si esto está abierto a la presión atmosférica, por ejemplo, me interesaría a mí analizar este punto 1 y me interesaría analizar el punto de salida. Pero vamos a ver dónde lo vamos a ubicar este punto de salida. Vamos a nosotros marcarnos un sistema de referencia, un nivel de referencia. ¿Dónde vamos a marcar ese nivel de referencia? ¿Dónde les recomiendo yo que lo marquen? Lo pueden marcar donde ustedes quieran, ¿sí? Pero por ejemplo, si en este ejercicio a mí me piden determinar la velocidad de salida, el caudal, fuerza de salida, ¿qué más me pueden pedir acá de determinar? Bueno, empecemos con eso, determinar velocidad de salida, caudal y fuerza de salida. Este ejercicio después lo vamos a modificar, va a ir haciéndose cada vez más complejo. Por el momento nos interesa analizar esos tres incisos: fuerza de salida, caudal y velocidad de salida. Bien, entonces fíjense ustedes, si me está diciendo de salida, yo sé que el líquido, el fluido, va a ir del punto de mayor energía potencial al punto de menor energía potencial. A no ser de que aquí exista una mayor energía de presión, por ejemplo, y estemos cargando agua desde acá y el tanque tenga un recorrido de sentido contrario. Pero a no ser de que exista una energía externa que está alimentando el sistema para que todo eso ocurra, la energía potencial gravitatoria va a ser la que va a impulsar el sistema. Bien. Entonces, velocidad de salida, caudal, fuerza de salida. ¿Dónde vamos a ubicar nuestro sistema de referencia o nuestro nivel de referencia? Repito, donde nosotros querramos. Podemos ubicarlo donde nosotros querramos. Pero conviene ubicarlo en cierto punto. ¿Dónde? Conviene ubicar el punto de referencia o el nivel de referencia en el eje del punto más bajo, en el eje del conducto que tenga menor energía potencial. El eje del conducto que tenga menor energía potencial. En este caso, el ducto que tiene la menor energía potencial, o la parte del ducto que tiene la menor energía potencial, es este de acá. Fíjense que esto yo lo puedo ver como si fuera una tubería de sección variable, ¿verdad? El punto de la tubería donde existe menor energía potencial es esta parte. Y el eje de ese punto, que sería en el centro. Entonces, nuestro nivel de referencia lo vamos a ubicar. ¿Qué quiere decir? Este nivel de referencia nos va a marcar la cota cero. A partir de aquí hacia arriba vamos a tener
vamos a tener nuestra distancia, ¿verdad? Vamos a medir nuestra distancia. Aquí es 0 y va subiendo. Vamos a decir de que en este caso el nivel del agua con respecto de la base, no estoy diciendo con respecto al nivel de referencia, que eso hay que hacer notar, el nivel del agua con respecto de la base va a ser, vamos a decir que este es un tanque de 10 metros. Vamos a decir de que esta parte tiene un diámetro de, vamos a decir de que tiene un diámetro de 7 metros. Es un diámetro bastante grande en comparación con el diámetro de salida. ¿Cuánto va a tener el diámetro de salida? Diámetro 1, diámetro de salida, vamos a tener acá, supongamos, 5 pulgadas. Cinco pulgadas son más o menos 10 centímetros. Entonces, vamos a tener diámetro 1 y diámetro 2. Ahora vamos a imaginarnos lo siguiente. ¿Cómo creen? Imagínense que el tanque está colocado o el nivel está ubicado en este punto y va a recargarse de alguna manera. Este nivel no va a bajar, se va a ir descargando, pero este nivel también se va a ir rellenando a través de otro sistema. Entonces este nivel no se va a mover. ¿Ya? O imagínense que le estamos tomando una foto al sistema y vamos a analizarlo en ese punto. Este nivel no se va a mover. Pero antes de que este nivel no se mueva, vamos a imaginarnos lo siguiente. Antes de que el nivel no se mueva, imagínense que se está descargando el tanque. ¿Qué va a pasar con el nivel inicial? Va a descender. ¿Cómo sería esa velocidad de descenso con respecto de la velocidad de salida? Imagínense, por acá va a salir un chorro de agua de 10 centímetros de diámetro a una velocidad X. ¿Cómo creen que va a ser la velocidad del descenso? Rápida también. Imagínense que es un tanque de 10 metros por 7 metros de diámetro. ¿Será que se va a apreciar esa velocidad de caída del nivel? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se apreciaría esa velocidad? O esa caída del nivel. Son 5 centímetros o 5 metros. ¿Dónde? En la parte de 10. Este es 5 pulgadas. De 10 centímetros. 5 por 2.54 centímetros. ¿Cuánto es? Es 10.12 centímetros. ¿Cómo va a ser la velocidad de salida con respecto a la velocidad de caída del nivel? ¿Ah? ¿Cómo creen que sería? Es prácticamente imperceptible, ¿no es verdad? Porque tenemos acá un diámetro tan grande, un volumen tan grande, que cuando se vaya descargando por esta tubería va a ser muy difícil que apreciemos la caída del nivel de acá de líquido. Entonces se dice para este caso, ¿qué se dice en este caso? Que la velocidad del punto 1 sería 0, en este caso. Cuando el diámetro es mucho más grande que este otro diámetro, supongamos que es del orden de las 10 veces o de las 100 veces. Si el diámetro 1 es mucho mayor
al diámetro de salida. Por ende, la velocidad en el punto 1 va a ser igual a 0. Va a tender a 0. ¿Sí? Nos conviene entonces marcar nuestro punto 1 en el punto más alto, ¿no es verdad? En el punto de estudio donde se encuentra la interfaz entre el líquido y el aire. Y si nos están pidiendo la velocidad de salida, caudal y fuerza de salida, entonces también nos conviene analizar en este punto, que sería el punto más bajo, nuestro punto 2 o punto de salida. ¿Verdad? Entonces vamos a plantear este ejercicio que ya lo tenemos ya esquematizado a través de la ecuación de Bernoulli. Vamos a decir presión en el punto 1 sobre el peso específico más la velocidad en 1, habíamos dicho que era 0, velocidad en 1 al cuadrado entre 2 gravedades, esto se hace 0, más la altura de 1. ¿Cuánto es la altura de 1? 10 metros menos 10 centímetros o 10 centímetros entre 2. Hay que sacarle un radio. Entonces acá la altura sería 10 metros menos 10 menos 10 menos 5 sería dividido entre 100 igual presión en el punto 2 entre el peso específico más la velocidad en 2 al cuadrado entre 2 gravedades más altura de 2. ¿Cuál es la altura de 2? La altura de 2, nosotros fíjense que estratégicamente ubicamos 2 en el eje del conducto de menor energía potencial. Entonces, por ende, esta altura de 2 se convierte en 0. Podríamos analizarlo a través de distintos, podríamos marcar en distintos puntos, digamos, ¿no? Podríamos marcar el nivel de referencia aquí, podríamos marcar el nivel de referencia donde nosotros queramos, podríamos marcarlo arriba, pero por ejemplo, si marcamos nuestro nivel de referencia aquí la altura sería 0 y todo lo demás sería negativo. Si lo marco aquí en el centro, por ejemplo, el nivel de referencia tendría una altura positiva y una altura negativa. Entonces, me conviene matar una altura colocando el nivel de referencia en el eje del conducto que tiene menor energía potencial y el punto 1 del punto más alto. Entonces, fíjense, matamos velocidad y una altura. ¿Qué más? Como este tanque está abierto a la presión atmosférica, y aquí en la salida también tenemos presión atmosférica, presión en 1 es presión atmosférica y presión en 2, dejémoslo como 1 y 2 y vamos a colocarlo presión en 1. Esto aquí es presión atmosférica, y esto se cancelan entre ellos dos. Entonces en la ecuación fíjense que nos va a quedar 10 menos 5 sobre 100 igual a velocidad en 2 al cuadrado entre 2 gravedades y eso. ¿Cuánto sale 100 menos 5 entre 100? 9, 55. 9,95 va a ser igual a 9,95 por 2 por 9,81 va a ser igual a la velocidad 2. Todo esto le vamos a aplicar raíz a la velocidad en 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de
¿Cuánto da esto? O saquemos el resultado directo. Para el caudal, caudal es igual a la velocidad de salida por el área de salida. ¿Cuál es el área de salida? 0. Esto es 10.544. 5 por 2.54. Perdón, este es 12. No es 4 pulgadas, este es 12. 5 por 2.54 es 12.7. 12.7. Entonces acá es 12.7. 12.7 entre 2. 9,87. Entre 2 y entre 100. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da acá? Acá sería 0.127 al cuadrado por pi sobre 4. Pi por radio cuadrado sobre 4. Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Y tendríamos que multiplicarlo por la velocidad de salida. Velocidad 2 de la velocidad de salida. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 9,93. ¿Acá? Sí. ¿Y acá? 13,9. Metro. ¿Cuánto da acá? 0.260 al cuadrado por pi entre 4. 0,012. 0,02. Metros cuadrados. Entonces piensen que el caudal va a ser igual a 13.95 metros sobre el segundo, que multiplica 0.012 metros cuadrados. ¿Cuánto da? $0,16. 0,16. ¿Seguro? Sí. 0,16 metros cúbicos por segundo. Fallo grande. 13 por 0.012, segurísimo. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Corrieron? ¿Limpiaron? ¿Ya lo saben? 13.95 por 0.012. Eso es 0,00012. Ah, falta un 0. 0,0. 00,12. O sea, 13. 0,1 más. 12 metros cuadrados. Ahora, ¿acá cuánto sale? No, está ahí, 0,012. ¿Está bien? Sí, sí. 0,012. 0,012 metros cuadrados. Ya, 0,012 por 13.95 da esto.
¿Sí? ¿Sí? ¿Positivo? Ya, ok. Entonces 0.16 metros cúbicos por segundo. Perfecto. Ese es el caudal. Pero es el caudal de salida. ¿Cuánto sería el caudal de ingreso? Lo mismo. El caudal es el mismo. ¿Sí? El caudal de ingreso es igual al caudal de salida. Esa es la ecuación de la continuidad. Perfecto. Ya tenemos entonces velocidad de salida, caudal, y nos falta fuerza de salida. ¿Qué habíamos dicho que era fuerza de salida? Habíamos dicho que era densidad por gravedad por la velocidad de salida al cuadrado, por la velocidad al cuadrado. Entonces, si tenemos que, por ejemplo, esto tiene una densidad de 950 kilogramos por metro cúbico, veamos cuánto nos da. 950 kilogramos por metro cúbico, se multiplica gravedad, se multiplica a velocidad al cuadrado, que es 13.95 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto nos da? $1.813.598. Newton. Perfecto. Terminamos entonces el ejercicio. ¿Qué se le puede añadir a este ejercicio? Vamos a ver. Ya va a ser nuestro inciso A y vamos a añadirle un inciso B. ¿En qué va a consistir el inciso B? Mismo ejercicio, pero ahora vamos a tener en la salida una sección variable. Vamos a colocar el nivel al mismo punto, 10 metros. Y vamos a decir que el diámetro 1 va a ser igual a, supongamos, si este es 10 metros y este diámetro del tanque era 7 metros, vamos a decir que el diámetro 1 es 20 pulgadas, el diámetro 2 va a ser igual a 10 pulgadas y el diámetro 3 va a ser el que teníamos, que era 5 pulgadas. ¿Sí? Entonces la conversión, esto sería 20 por 2.54 centímetros, 20 por 2.54 que nos va a dar en centímetros. Este de acá sería igual a 10 por 2.54, esto nos va a dar en centímetros. Y este de 5 pulgadas ya lo tenemos, que es 12,7. ¿Sí? ¿Cuánto sería 10 por 2,54? Sería 25.4 centímetros. ¿Cuánto sería 25.4 por 2? Serían 50.8. Bien. ¿Qué va a hacer la diferencia acá? Igual acá lo vamos a tener libre a la presión atmosférica. Acá en la salida también va a estar la presión atmosférica. Pero quiero determinar una cosa más. Y eso que quiero determinar va a ser la presión de estancamiento. ¿Cuál es la presión de estancamiento?
Imagínense que ustedes tienen un grifo, ¿no es verdad? Y tienen una manguera. Este grifo y la manguera, pónganse que el caudal que está lanzando el grifo es de 30 litros por minuto, 20 litros por minuto, ¿sí? Ese es el caudal. Ahora, supónganse que esta manguera tiene unas aperturas, tiene unos orificios. ¿Qué va a pasar con el agua que pase del grifo a través de la manguera y hasta la salida? Va a escapar, ¿verdad? Va a salir el agua. Se va a elevar una columna de agua. ¿Hasta dónde va a subir el agua? Va a subir el agua, la silla. Entonces, quiero determinarlo y el inciso D, entonces va a ser las presiones en los puntos, a este le vamos a llamar punto A, punto B, punto C, en A, B, C. Bien. ¿Hasta ahí está clarito? Entonces fíjense ustedes que la velocidad de salida va a ser esta, pero lo vamos a comprobar. Va a ser la misma velocidad, pero lo vamos a comprobar. Entonces vamos a analizar, fíjense ustedes, no hay ninguna diferencia. Vamos a ubicar nuestro punto acá, nuestro nivel de referencia lo vamos a colocar en el mismo punto. Y vamos a ver cómo queda. El punto 1 lo estamos ubicando acá y este va a ser nuestro punto de salida. ¿Sí? Vamos a trabajarlo con el mismo planteo que hicimos en la parte inicial. Punto, presión en 1 sobre el peso específico más velocidad en 1 al cuadrado entre 2 gravedades más, esto sería la altura 1, va a ser igual a punto de 2, o presión en 2 sobre el peso específico más velocidad de 2 al cuadrado entre 2 gravedades más altura de 2. Lo mismo. Presión en 1 es la presión atmosférica y la presión de salida es la presión atmosférica también. Fíjense que en este caso no teníamos muchas opciones para colocar el punto 1 y el punto 2, porque teníamos el punto más alto y el punto de salida, no teníamos más. Pero acá podríamos hacer, por ejemplo, energía entre el punto 1 y el punto A. ¿Se podría o no se podría plantear eso? Se puede, pero no conocemos cuál es la presión en A. Se puede hacer también en el punto B, pero no conocemos la presión en B. Se puede hacer en el punto C, pero ahora en el punto C sí se conoce la presión, que es la presión de salida. Entonces tenemos que ubicar los puntos que nos brinden mayor cantidad de datos o los puntos que descarten la mayor cantidad de datos, la mayor cantidad de variables. Entonces siempre les recomiendo el punto de menor energía potencial que esté próximo a la salida, digamos, ¿no? Para que tengan que lidiar con la presión conocida, que es la presión atmosférica. Entonces, la presión en el punto 1 es igual a la presión atmosférica, la velocidad en 1 es el mismo tanque. Entonces, la velocidad en 1 tiende a 0. Y la altura 1, ¿cuál sería la altura 1? ¿Quién me puede decir cuál es la altura 1 ahora? Va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque el que nos va a mandar el nivel de referencia, fíjense que esto va cerrando y va subiendo. El que nos va a mandar el nivel de referencia va a ser el primer conducto de salida.
Entonces la altura 2 va a ser igual a 10 metros menos 20 pulgadas, que es 50.8. 50.8, aquí tenemos 95.4 entre 100. ¿Cuánto sale eso? Va a cambiar. 9,74 metros. Va a cambiar entonces. Fíjense, entonces, quedaría esta ecuación, quedaría presión en 1 sobre peso específico más velocidad en 1 al cuadrado de 2 gravedades más altura 1, presión en 2, peso específico más velocidad en 2 al cuadrado de 2 gravedades más altura 2. Presión presión atmosférica con presión atmosférica, velocidad en 1 se hace 0, altura 1 y altura 2. ¿Cuánto me va a quedar la velocidad 2? Esto pueden guardárselo como fórmula. Velocidad en 2 es igual a altura 1, 2 gravedad por altura 1, raíz cuadrada. ¿Qué es 2 gravedad por h? ¿Quién me puede decir? Recordando física 1. Fuerza. ¿Ah? Fuerza. No. 2 gravedad por h. ¿Qué? No es fuerza porque es velocidad. Pero ¿a qué se refiere la expresión velocidad 2 gravedad por h? Raíz cuadrada de 2 gravedad por h. Caída libre. ¿Ah? Caída libre. Caída libre, exactamente. Fíjense que esta expresión es la expresión de la caída libre. Entonces, veamos. ¿Por qué se dice por qué no sale entonces la velocidad de la caída libre? Porque el agua está descendiendo en caída libre. Obviamente tendríamos que tomar en cuenta aquí el efecto del rozamiento, pero básicamente si consideramos condiciones ideales, el agua está en caída libre. Entonces la velocidad de salida va a ser igual a 2 gravedad por h1. ¿Cuál había sido la velocidad? ¿Cuál había sido h1? Sería 2 por 9.81 por altura 1, que era distinta, era 9.74. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 13,82. 13,82, digo menos. ¿Por qué da menor? ¿Quién me puede decir? Por 5 puntos para el examen. ¿Por qué da menor? Porque hay un retén en lo que se van achicando hay una disminución de la sección. Eso está bien, lo que usted está diciendo, tiene sentido lo que usted está diciendo, pero fíjese que nosotros no estamos analizando la pérdida de energía. Aquí es como si no existiera pérdida de energía. Pero fíjense que aquí hay una pérdida de velocidad, quiere decir que hay una pérdida de la energía cinética, pero esto se debe porque el nivel de referencia subió. Fíjense que acá el nivel de referencia estaba a... ¿cuánto? El nivel de referencia acá estaba a 9.93. Quiere decir que teníamos una energía potencial de caída de 9.93 metros. En cambio acá, como ya hay esta sección más grande, la energía potencial disminuyó a 9.74. Entonces hay menor energía potencial
por ende va a haber una menor velocidad de salida. Cuando el agua, en realidad no es agua, ¿no? Porque es 950, cuando el líquido está vaciándose por este tanque, cuando llega a este punto de salida es prácticamente toda energía cinética. Prácticamente toda la energía se convierte en energía cinética. Y eso es lo que nos dice esta ecuación. Fíjense, la velocidad. ¿Qué nos queda acá? Altura de 1, fíjense, veamos. Analicemos la ecuación de Bernoulli. Estamos analizando que en este punto 1 no hay energía de presión, o en realidad la energía de presión se hace igual a la energía de presión de salida, se elimina. No hay energía cinética, o la energía cinética en el punto 1 es prácticamente 0. En el punto 1, la energía en 1 es igual a energía potencial gravitatoria. Y en el punto 2, ¿qué tenemos? Se cancela la energía de presión, se cancela la energía potencial gravitatoria. Entonces, en el punto 2 solamente nos queda energía, en el punto 2 es energía cinética. Entonces, fíjense que toda la energía potencial, si cerramos nosotros este recipiente, cerramos aquí con una válvula, ¿qué tenemos? Solamente tenemos energía potencial, almacenada la energía potencial. Si yo abro la válvula, ahí ya tenemos energía potencial que se va a transformar en energía cinética. Entonces, fíjense que si nosotros interpretamos la ecuación de Bernoulli, es una ecuación que es muy sencilla de interpretar. Se cancelan las variables y lo que me queda es que la energía en 1 igual a la energía en 2, y la energía en 1 es solamente energía potencial gravitatoria y la energía en 2 va a ser energía cinética. Entonces tenemos velocidad en 2, que, perdón, sería la velocidad de salida. Vamos a colocarle de salida. Altura de salida, puede quedar en 2, no porque, pero aquí vamos a colocar que la velocidad de 2 va a ser igual a la velocidad de salida, porque A, B y C le colocamos nombre, letras, de verdad, a los puntos, entonces no hay problema. Bien, con eso voy a determinar cuáles son las velocidades en los puntos A, B y C. Entonces, el inciso D era las presiones de estancamiento en los puntos A, B y C. Para determinar las presiones de estancamiento, yo debo conocer cuál es la fracción de energía potencial, perdón, de energía cinética que existe en estos puntos. Entonces, para conocer la energía cinética que existe en estos puntos, necesito conocer la velocidad. Entonces, necesito saber la velocidad en A, la velocidad en B y la velocidad en C. ¿Cómo puedo conocer la velocidad en A, la velocidad en B y la velocidad en C? A través de la ecuación de Bernoulli. ¿Será que podemos conocer esas velocidades? Ya habíamos dicho de que si no contamos nosotros con ¿qué nos pide la ecuación de Bernoulli? Necesitaríamos saber la presión en este punto. Sabemos cuál es la energía potencial gravitatoria porque se encuentra en el nivel de referencia. Sería la misma energía potencial del punto de salida. Este lo tenemos, pero no tenemos la presión. Entonces acá nosotros vamos a ocupar la ecuación de la continuidad. ¿Qué nos dice la ecuación de la continuidad? Caudal de ingreso es igual al caudal de salida y el caudal es igual a velocidad por el área. Por tanto, esto nos quedaría velocidad de ingreso por área de ingreso va a ser igual a la velocidad de salida, área de salida. ¿Sí? ¿Qué tenemos ya? Ya tenemos la velocidad de salida, ya tenemos el caudal, ¿no es verdad? Si ya tenemos el caudal y ya tenemos el área de salida, podríamos determinar la velocidad de los anteriores puntos. ¿Cómo?
Entonces ya tenemos caudal de salida es igual al caudal, entonces tengo el caudal va a ser igual a la velocidad de A por el área de A. El caudal también va a ser igual a la velocidad de B por el área de B. Y caudal también va a ser igual a la velocidad de C por el área de C. ¿A qué me da esto igual? ¿Cuánto es el área de A? Sacamos acá cuáles eran los diámetros, pero no sacamos las áreas. Veamos. El área de A, vamos a colocarlo acá. El área de A, ¿cuánto sería? Pi por A era 20 pulgadas, 50.8. 0.58 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto nos da? Área de B va a ser igual a pi por 0. El de B era 25, 0.254 al cuadrado sobre 4. El área de C va a ser igual a pi por 0.12, 7, 12, 7 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto me da? El primero 0.20. 0.20. 0.58 al cuadrado, ¿verdad? Sí. No creo que dé 0.20. Tal vez allá. ¿El otro? ¿0.050 metros cuadrados? ¿El otro? ¿Quieres que lleguemos acá? 0.12. 0.012. Entonces, ¿cuál es mi caudal? Como la velocidad de salida es distinta, no es el mismo caudal que determinamos acá, es un poquito distinto. Entonces, el caudal va a ser igual a 13.82 multiplicado por el área de salida. ¿Cuánto sería el área de salida? El área de salida es 0.012. ¿Cuánto me da? ¿0.16? ¿Clavado? 0.16. ¿Acá cuánto daba? También. Casi da lo mismo. 0.165 metros cúbicos por segundo. Ya. Entonces acá sería caudal es igual a velocidad de A por área de A. ¿Cómo esto quedaría? Quiero determinar la velocidad de A. Entonces velocidad de A va a ser igual a caudal sobre área de A. Velocidad de B va a ser igual al caudal sobre área de B. Y velocidad de C va a ser igual al caudal sobre el área de C. ¿Cuánto nos va a dar? Caudal es 0.165 0.165, ¿sí? 0.165 sobre el área de A. ¿Cuánto es el área de A? 0.20.
el otro, 0.165, aquí esto lo vamos a sobre 0.050 y el de C va a ser el mismo, 0.165 nos va a salir 382. 0.165 sobre 0.012. Vamos a traerlo esto más acá, y colocarlo. Área de A, 0.20 metros cuadrados, 0.050 metros cuadrados, y área de 0.012 metros cuadrados. Ahora sí. ¿Cuánto me da? Este ya sé que es 13,82. Otro, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da? 0,825. 0,825 metros sobre segundo. Acá abajo, 3,3. 3 metros por segundo. Perfecto. Metros sobre segundo. Vamos a hacer un experimento más. Ahorita que estamos trabajando con la área, habíamos dicho que este tanque tenía un diámetro de 7 metros. Veamos, calculemos un área más. Área del tanque. Pi por 7 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto me da? 49 pi sobre 4. ¿Cuánto? 38,48. 38,48 metros cuadrados. ¿Cuál sería el área? Perdón, ¿cuál sería la velocidad? Velocidad del punto 1. Velocidad de 1, ¿cuánto sería? Tendríamos que sacar con el caudal sobre el área 1. Velocidad por área 1 sería el caudal, ¿no es verdad? Si yo despego para allá la velocidad 1, sería el caudal sobre área 1. ¿Cuánto sería el caudal? 0,165 dividido entre 38,48 metros cuadrados. ¿Cuánto da? 0,0042. Metros sobre. Fíjense que esta es una aproximación, porque primero yo apliqué la estimación, la suposición, la simplificación de que la velocidad aquí era 0. Con esa simplificación yo pude obtener la velocidad de salida. Entonces, exactamente la velocidad de salida no es esta. O exactamente la velocidad de salida no es esta de acá. Porque aquí tendría que tomar en cuenta, fíjense que la velocidad de 1 era 0.00042, pero este es prácticamente 0. No vale la pena hacer ese análisis. ¿Sí? Por eso es que cuando hay este tipo de relación entre los diámetros de los conductos, por ejemplo un tanque de 7 metros y una salida de 4 pulgadas o de 5 pulgadas, se dice que la velocidad ahí es 0. ¿Sí? Esta velocidad es 0.00
42 metros por segundo es prácticamente cero. Entonces, ¿cómo prosigue esto? Quiero hallar las alturas de estancamiento. Ya tengo las velocidades y necesito hallar las alturas de estancamiento. ¿Cómo vamos a hallar las alturas de estancamiento? ¿Qué se forma cuando yo genero estas aperturas en los puntos A, B y C? ¿Qué se forma? Se forma una columna de fluido, ¿no es verdad? Si yo genero apertura acá, se va a generar una columna de fluido que va a ser constante. Lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces es como si yo le saque una foto, y estaría operando para las columnas, para las alturas de estancamiento, estaría operando como un sistema hidrostático. Para la columna en A, para la columna en B y para la columna en C, se van a regir por las leyes de la hidrostática, esas presiones de estancamiento. ¿Y qué nos manda la presión hidrostática? O la ecuación fundamental de la hidrostática nos dice que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿Sí? Vamos a analizar entonces. Esta es hidrostática. Esto es una simplificación de la ecuación fundamental de la hidrostática. Pero en realidad lo que nos dice la ecuación fundamental de la hidrostática es la presión en el punto 2, o sea en el punto más bajo, va a ser igual a la presión en el punto 1 más la densidad por la gravedad por la altura. ¿No es verdad? Esta es la ecuación fundamental . La ecuación fundamental de la hidrostática. Analicemos para el punto A, por ejemplo. ¿Quién me puede decir cuál es la presión en el punto A? Aplicando la ecuación fundamental de la hidrostática o la simplificación. ¿Cuál sería la presión en el punto A? Aquí. Recordemos que por acá, por arriba, hay presión atmosférica y tenemos una presión generada por la columna de fluido. A esta columna de fluido nosotros le vamos a llamar altura de estancamiento de A. A esta le vamos a llamar altura de estancamiento B. Ya teníamos, ¿no?, cuál era la altura, la línea. Y a esta le vamos a llamar la altura de estancamiento en C. ¿Sí? Bien. Si yo analizo la presión, el estancamiento de A, ¿cuánto va a ser? La presión de estancamiento de A va a ser igual a la presión 1. ¿Qué sería la presión 1? Todo lo que está por encima de la columna, ¿qué? Presión atmosférica. Presión atmosférica, perfecto. Más densidad del líquido por gravedad, ¿por qué altura? Por la altura de estancamiento de A. ¿Sí? Lo mismo para la presión de estancamiento de B, va a ser igual a la presión atmosférica más densidad por gravedad por la altura de estancamiento de B. Y la presión de estancamiento de C va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad, la altura de estancamiento de C. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a generar, ya conocemos cuál es la presión acá y conocemos cuál es la presión acá. Vamos a trabajar con energía entre el punto 1 y entre el punto A para determinar cuál es la altura de estancamiento aquí.
Entonces, veamos. Por energía entre entre el punto 1 y el punto A. ¿Qué vamos a tener? Vamos a plantearle eso. Tensión en 1, peso específico más la velocidad en 1 al cuadrado entre dos gravedades más la altura 1 es igual a la presión en el punto A sobre peso específico más la velocidad en A al cuadrado entre dos gravedades más la altura de A. Vamos a abrirlo esto. Primero, habíamos dicho de que la presión en el punto 1 era la presión atmosférica. No la vamos a matar todavía. Presión atmosférica sobre peso específico más la velocidad en 1 dijimos que era 0. Entonces acá nos quedaría altura 1. ¿Qué es la presión en A? La presión de estancamiento en A es presión atmosférica, va a ser presión atmosférica más densidad del líquido, gravedad, por altura de estancamiento de A, y todo esto dividido entre peso específico del líquido. Esto es presión en A, que sería la presión de estancamiento, más la velocidad de A, que ya la conozco, velocidad de A al cuadrado entre 2, más la altura de A, que es 0. Y ahí no la colocamos. Pero, ¿qué habíamos dicho que era peso específico? ¿Qué es peso específico? Peso específico es densidad por gravedad. Entonces, densidad por gravedad con peso específico, y nos va a quedar acá la altura de estancamiento despejada. Y esta presión atmosférica entre peso específico se va a cancelar con esta de acá. Y la ecuación nos va a quedar: altura 1 va a ser igual a la altura de estancamiento de A más velocidad A cuadrado entre dos gravedades. Así, presión en A más la velocidad en A al cuadrado entre dos gravedades, donde la altura de estancamiento va a ser igual a la altura 1 menos velocidad en A al cuadrado entre dos gravedades. ¿Cuánto me da? La altura de estancamiento de A me va a dar, ¿cuánto era la altura 1? 9.74 metros. Menos, ¿cuál es la velocidad de A? 0.825 al cuadrado entre 2 por 9.81. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? $9,70. ¿Clavado? ¿70? 705. 9,70 metros. ¿Qué quiere decir? Fíjense que acá el nivel está a 9,74
y la altura de estancamiento está bien cerquita, 9.70, un poquito abajo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos interpretar eso? Hubo una pérdida de altura de 4 centímetros. De 4 centímetros. Una pérdida de altura de 4 centímetros. ¿En qué se convirtieron esos 4 centímetros de energía potencial gravitatoria? Energía cinética. Pero fíjense que acá la relación es bien chiquitita, ¿no? Porque fíjense que acá la energía cinética es bien pobre. Tenemos 0.825 metros por segundo, es muy chico comparado con la velocidad de salida, por ejemplo, que era 13.82, acá toda la energía se convierte en cinética. Pero esa pérdida de altura se da porque la energía se está transformando en energía cinética. Trabajemos ahora para encontrar el punto, la altura de estancamiento B. Vamos a trabajar también por energía entre. Ahora ya, como ya conocemos cuál es la presión acá, también podemos trabajar por energía entre A y B. ¿Qué quieren? ¿Trabajar entre A y B o trabajar entre 1 y B? ¿Entre A y B? Esas son las dos opciones que van a tener. Entre A y B. Porque trabajar entre A y B es lo mismo que trabajar entre C y B. Es lo mismo. Entonces las dos alternativas aquí eran trabajar entre 1 y A, perdón, entre 1 y B o entre A y B. ¿Sí? Entonces, presión en 1 o presión en A, entre el peso específico más velocidad en A al cuadrado entre dos gravedades más altura de A va a ser igual a presión en B sobre peso específico más la velocidad en B al cuadrado entre dos gravedades más altura de B. ¿Verdad? ¿Qué se va a cancelar acá? Altura de A es 0 porque está en el nivel de referencia y altura de B también es 0. Se van a cancelar. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Habíamos dicho que presión en A es presión atmosférica de peso específico más densidad por gravedad por altura de estancamiento A sobre peso específico más la velocidad en A al cuadrado entre dos gravedades igual a la presión en B, presión atmosférica sobre peso específico más densidad por gravedad por altura de estancamiento B, peso específico más la velocidad B al cuadrado entre dos gravedades. Presión atmosférica con presión atmosférica se va a cancelar. Densidad por gravedad es peso específico, densidad por gravedad es peso específico, entonces la ecuación no va a quedar velocidad en A al cuadrado entre dos gravedades. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la velocidad en A al cuadrado, acá sería más altura de estancamiento A más, ahora sí, va a ser igual a altura de estancamiento B más la velocidad en B al cuadrado entre dos gravedades. ¿Cuál es la que queremos hallar? La que queremos hallar es altura de estancamiento B, que esta ya la conocemos. Entonces, altura de estancamiento B, ¿a qué va a ser igual? Altura de estancamiento B va a ser igual a altura de estancamiento A más la velocidad de A al cuadrado entre dos gravedades menos velocidad en B al cuadrado entre dos gravedades.
altura de estancamiento B. ¿Cuánto era la altura de estancamiento A? 970. ¿Cuánto era velocidad en A al cuadrado entre dos gravedades? No lo calculamos, ¿no? O sea, lo calculamos, pero todo junto. 0,825 entre 2 por 9,81 menos la velocidad B, que es 3,3 entre 2 por 9,81. ¿Cuánto da? Fíjense que sale más económico en términos de lo que vayan a calcular en su maquinita, en la calculadora. Sale más económico en términos de operaciones trabajar desde el punto 1 hasta el punto donde quieran determinar la altura de estancamiento. Es más económico, va a gastar menos tiempo. Pero también se puede operar de la misma manera entre A, B, o si hayan encontrado primero B, pueden trabajar de B a A, no hay ningún problema. ¿Cuánto da? 9,17. Hubo otra pérdida de carga, ya en este caso ya fue mayor. Fíjense que de 9,70 se fue a 17. ¿Cuánto hubo de pérdida de carga? 70 menos 17, ¿cuánto es? 70 menos 20 es 50. 70 menos 20 es 50. 70 menos 17 es 53. 53 centímetros de pérdida de carga hubo. Vamos a hacer la última. Por energía, vamos a hacer entre A y C. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo trabaje energía entre A y C, va a ser esta misma expresión la que me va a quedar. Pero vamos a ver. Presión en A, peso específico más velocidad en A, al cuadrado entre dos gravedades más altura de A, va a ser igual a la presión en B, peso específico, más densidad por gravedad por altura de estancamiento B sobre peso específico más velocidad de B. ¿Por qué le puse B? ¿Por qué le puse B? C. Z. Velocidad de C al cuadrado de 2 gravedades más altura de C. La altura de C es 0, la velocidad de A es 0, presión atmosférica, y también era presión atmosférica. Presión atmosférica con presión atmosférica se van a cancelar. Entonces fíjense que también acá densidad, gravedad, peso específico. Acá me va a quedar la misma formulita, pero solamente que con A y C, donde la altura de estancamiento C va a ser igual a la altura de A menos la velocidad de C al cuadrado entre dos gravedades. ¿Cuánto me va a dar eso? Igual. Altura de A es 974. Menos. ¿Cuánto es la velocidad de C? 382. Entre por 9 puntos 2 por 9,81. ¿Cuánto me da?
5,42. Esto es prácticamente 0. Fíjense cómo toda la energía fue variando y acá se hizo de golpe, se hizo 0. La energía cinética, perdón, la energía potencial gravitatoria. Aquí, fíjense, si ustedes tienen una manguera y ustedes le aplican una punción en el centro de la manguera, ¿qué va a pasar? Se va a elevar el nivel. Ese nivel va a ser el nivel de estancamiento. Pero si usted esa misma punción se la aplica ahí cerquita de la boca, ¿qué va a pasar? No va a elevar nada, ¿no es verdad? Porque va a ser más difícil para el agua subir por ese agujero que salir por la boca de salida. Entonces fíjense cómo va transformándose la energía de energía potencial gravitatoria a energía cinética. La energía no se ha perdido, simplemente se ha transformado de energía potencial gravitatoria a energía cinética. Ejercicio tipo examen. ¿Entró en el examen? Sí. No entró. Ese tipo examen. ¿Por qué es 9,74 y el otro 9,70? En la altura de estancamiento A. Lo que pasa es que para la altura de estancamiento A, fíjense que hicimos energía entre en el punto 1 y el punto A. Perfecto. ¿Cuánto es la altura de 1? 9,74. Pero para la altura de estancamiento B, hicimos energía entre A y B, ya lo hicimos con este. Hicimos con este. Entonces, ¿qué va a entrar acá? Acá va a entrar la presión de A, todo esto de acá es la presión de A. Todo esto es presión de A. Y habíamos dicho de que por energía entre A y B, aquí tenemos la presión de A, la velocidad de A y la altura de A. ¿Cuánto es la altura de A acá? 0. Acá lo que va a variar es de que en este caso, como estábamos trabajando entre 1 y A, la altura de 1 es 9,74. Este 9,70 que aparece entre A y B viene de la altura de estancamiento. Presión en A es igual a la presión atmosférica entre peso específico más la presión de estancamiento del líquido, que nos daba la altura de estancamiento de A, y la altura de estancamiento de A era 9,70. Aquí ya no estoy tomando la altura del nivel del líquido, estoy tomando en cuenta la altura de estancamiento de A. Son parecidas, pero no son las mismas. Yo prefiero del punto A y C. El punto A, Otra vez se repite 9,74. acá es 9,74 porque estoy trabajando del punto. Del punto A. No, del punto 1. No, era del punto 1. Esa. Del punto 1. Entonces yo le tengo miedo si entraran en el punto A. Y en buena apreciación, porque si no, del punto 1. Aquí vamos a tener cuidado con esto. Porque como yo lo hago ya, yo entiendo lo que yo estoy haciendo, pero ustedes no tienen por qué entender lo que yo estoy haciendo. Aquí es 1. ¿Sí? Acá siempre la solución más económica en términos de cálculo va a ser trabajar del punto 1 al punto donde yo quiero calcular la altura de estancamiento. Siempre va a ser la solución más económica, aunque puedo trabajar de A a B y de A a C y de B a C y de B a A, no importa, pero no va a ser, pero si quiere optimizar su tiempo en el examen, le va a salir mejor trabajar del punto más alto al punto de estudio.
¿Sí? ¿Hasta ahí quedó claro? Bien, hasta ahí quedamos el día de hoy. ¿Hay duda? Esta de aquí es 9.74 metros, ¿verdad? Esa altura es la energía total. Para la próxima clase vamos a colocarla la expresión de Bernoulli. Esta expresión la vamos a colocar en términos de energía. Fíjense que esta es una ecuación de energía, pero nos da como resultado metros. La vamos a colocar en términos de energía. Pero esta 9.74 metros es la energía potencial gravitatoria que tiene el punto 1. ¿Sí? Es 9.74. Y sale de calcular desde el nivel de el líquido, de la interfase líquida y gaseosa, entre el líquido y el aire, hasta el eje de referencia o el nivel de referencia. Entonces sale de sacar 10 metros menos, acá el primer diámetro es 50.8, entonces sería sacando el radio 25.4 entre 100, y esto nos da 9.74. Cuando el fluido se va desplazando, en el punto A, esta energía cinética, esta energía potencial gravitatoria ya no es 9.74, ha perdido, porque como acá hay velocidad, la energía de 9.74 se ha transformado en parte en energía cinética. Esa pérdida de carga es la que nos está mostrando la energía por la altura de estancamiento. Acá ya no es 9.74, es 9.70 en el punto A. Esta 9.70 se refiere a la energía o a la altura de estancamiento que tenemos en acá. No sé si es coincidencia, pero puede tener alguna relación de que, por ejemplo, en la última ocasión digo que la velocidad 1 que sea 0,00042 son más o menos por segundo, se reduce 4 centímetros. No son esos mismos 4 centímetros que se le quita a la... En este caso puede ser una coincidencia fíjense que estos ejercicios hay relaciones. Por ejemplo, aquí hay una relación, podríamos sacar una relación entre la altura del nivel de líquido, o sea, la energía potencial, y el primer diámetro, y el segundo diámetro, y el tercer diámetro. Puede existir alguna relación, pero no es una ley, digamos. En este caso puede ser por las dimensiones que le dimos, pero esa relación habría que comprobarla si se repite para, en vez de acá, cuando tengamos 20 pulgadas, que le pongamos 13 centímetros. Acá 11 centímetros y acá, 7 centímetros, números más aleatorios, habría que ver si esa relación se repite. En este caso es una coincidencia que acá haya salido 4 y el otro también 4, digamos, esa pequeña diferencia, pero no, habría que analizarlo. ¿Sí? ¿A ti está claro?